y que Él se encargue de abrir nuestros oídos para escuchar con claridad la voz del Señor. Padre Santo, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú llenes este lugar con tu gracia, con tu misericordia. Que tú, Señor, seas quitando los velos espirituales de nuestros ojos para poder ver con claridad y destapando los oídos para que nosotros podamos escuchar tu voz y guardar las cosas que tú nos traes en nuestro corazón para que sea de prosperidad para nuestra alma, para que nosotros podamos ser edificados espiritualmente y para que nosotros podamos ayudar a los demás a encontrar el camino de la salvación. Te pido que tú estés tomando en este día esta reunión en tus manos, que tú la hagas conforme a tu voluntad, que tú uses la vida de Lucianita, Señor, que tú uses mi vida y que dejando atrás todos los problemas, todas las necesidades cotidianas, nosotros ahora vivamos una vida espiritual en ti y que nada de las cosas que pasen y acontezcan a nuestro alrededor nos afecten para llevar tu palabra, que nuestra mente sea la mente de Cristo y que nosotros podamos entregar el mensaje a aquellas almas con claridad. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que envíes y bautices con el Espíritu Santo y que seas tú, Espíritu Santo, ministrando los corazones de cada uno de nosotros en este lugar y más allá de aquí, en las redes sociales, que tú bendigas, Señor, ese nuevo emprendimiento y que tú seas tomando lugar, Señor, y parte, porque nosotros nada podemos hacer si no estás tú con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido, bendice esta reunión. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios ahora en boca de Luciana. Amén. Ahora vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 23. Sí. Sí, para que haga también la música. Sí. Romanos, capítulo 3, versículo 23. ¿Quiere esta Biblia, hermano? Es pequeña las... ¿Quiere que le doy? Tenemos allí la luz. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. A ver, Lucy, habla. Ahí va, porque lo que pasa es que mi micrófono está muy bajo. Sí, no importa, después yo recorto. No, estoy bien. ¿Estamos en Romanos? Sí. Romanos 3, 23. Amén. Lee ese pedacito nomás, ese versículo. Amén. Así dice la palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Vamos a partir de la base de que todos los seres humanos, por ser de carne, por ser pecadores, ya están destituidos de la gloria de Dios.
Eso va para las personas que se creen que porque saben un poquito más de la Biblia o porque el Señor ha dado dones espirituales sin desmerecer, ¿no? Porque todo lo que el Señor ha dado es merecido, por algo el Señor lo ha dado. Se enaltece su corazón y piensan que ya no son de la rama de los pecadores, dejando atrás que nosotros somos todos pecadores y por lo tanto estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros primeramente, antes de empezar a trabajar para el Señor, debemos reconocer que nosotros no somos nada para que el Señor pueda usar esta vasija con total libertad. Porque cuando viene el enaltecimiento, enseguida viene el abatimiento, dice la palabra del Señor. Y nosotros debemos tener bien en claro que cuando nosotros venimos a trabajar para el Señor, debemos saber y debemos venir con un corazón humilde para cuidar más bien nuestra alma y nuestro corazón, ¿no? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Después de que el Señor ya te dio el don, te dio el llamamiento, ya es irrevocable. O sea, la obra que el Señor hizo en ti, ya tú continúas con ese camino. Pero tú tienes que cuidar tu corazón, porque la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ese es el cometido principal. Nosotros siempre tenemos que estar velando por nuestra salvación. Más allá de que hemos recibido la salvación por intermedio de Jesucristo y que nuestros pecados ya fueron arrojados al fondo del mar. Esos fueron los pecados pasados, porque nosotros no somos libres del pecado. El pecado está a la puerta. Nosotros podemos caer en pecado. Es más, somos un cuerpo de debilidad. Pero nosotros debemos saber que esas cosas se vencen por medio de oración, por medio de ayuno. Y básicamente lo que les quería mostrar, hermanos, era que nosotros somos todos pecadores y que no hay ni siquiera uno digno de estar delante de la presencia de Dios sin ser limpio de pecado. Seguí leyendo, Luciana, por favor. Ahora seguimos en Romanos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Lee de a uno. De un versículo. Así dice la palabra. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero no donde no hay ley. Aquí está diciéndonos que nosotros somos salvos por medio de la fe. Porque si nosotros empezamos a leer los mandamientos y los estatutos del Antiguo Testamento y de la ley, nosotros no somos salvos, porque nosotros no podemos cumplir la ley con nuestro físico, porque somos un cuerpo de debilidad, estamos sujetos al pecado. Entonces, y nosotros seguimos la ley, no podemos cumplirla. Entonces, nosotros debemos cumplir la ley mediante la fe. Ahora, nosotros mediante la fe hemos recibido a Jesucristo, y al recibir a Jesucristo hemos recibido el Espíritu Santo, quien es que nos hace vencer la debilidad y el pecado. Es Él quien ahora nos impulsa a seguir adelante, respetando la ley, porque las dos cosas van juntas de la mano, no porque ahora nosotros somos herederos por la fe, dejamos de cumplir la ley, sino ahora por la fe nosotros tenemos el Espíritu Santo, quien nos hace cumplir la ley, mediante ayuno y oración. Es el combo principal de todo, el ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque nosotros vencemos a la carne humillándonos al Señor. El ayuno es la humillación delante de los ojos de Dios, para que el Señor pueda hacer de esa vasija una nueva vasija cada día, para que nosotros vayamos perfeccionándonos hasta llegar a la altura de Jesucristo.
15. Que lo lea bien el 14. Sí. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Eso quiere decir que si nosotros, siendo herederos según la fe y ellos cumpliendo la ley, si ellos cumplen la ley y son salvos por la ley, entonces resulta vana la fe. Pero ahora esto es por fe y no por los cumplimientos de la ley. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Seguí leyendo. Por tanto, es por fe que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Amén. El Señor en una de sus promesas dice que Israel después de que entraran todos los gentiles, que entrara la plenitud de los gentiles, Israel iba a ser salvo. El Señor no deja caer sus promesas a tierra, sino que hay creyentes que no son de la fe, que van a ser salvos por la promesa del Señor. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Y vean que cada uno de los libros que fue escrito, por una razón fue escrito, ¿no? Porque si nosotros nos hubiéramos tenido el libro de Romanos, nos perderíamos gran parte de lo que es la gracia del Señor Jesucristo. Y aquí nos muestra que nosotros los gentiles somos un pueblo heredero por la fe en Jesús. Ahora vamos a Romanos capítulo 3, versículo 8 al 12. Romano. Sí, 3, uno atrás. Versículo 8. Amén. Así dice la palabra. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa? El apóstol Pablo dice aquí, léelo de vuelta, Luciana, para que se entienda. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa? Afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Esto dice el apóstol Pablo porque ellos predicaban sobre el arrepentimiento, al recibir a Jesucristo por la fe. Entonces, ellos decían que los apóstoles decían, hagamos males para que nos vengan bienes, porque ellos pensaban que los apóstoles apuntaban a que ellos quebrantaran la ley porque eran salvos por Jesús. Y no era así. Ellos los calumniaban y decían que los apóstoles decían, hagamos males para que nos vengan bienes. Y no era así, porque ya lo he dicho antes, las dos cosas van juntas. No puedes tú cumplir la ley con tu físico, sino que la ley ahora es espiritual. Porque antes se presentaban sacrificios y holocaustos para el perdón de los pecados. Pero ahora nosotros tenemos a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, porque la palabra del Señor dice que si nosotros pecáramos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, nuestro Señor. Y esto nos dice que no por esto nosotros debemos pecar, sino que ahora por esto nosotros debemos tener fe en Dios y decirle al Señor, necesito que tú, Señor, me llenes con el Espíritu Santo para que yo pueda vencer las obras de la carne, para que yo pueda rendirme en oración a ti, para que yo pueda hoy llevar toda la fuerza que yo pueda hacer con mi físico, llevarla a las rodillas y ahí tú, Señor, hagas tu obra completa en mí. Así también es para las personas que están, porque a mí me pasó sujetas a un vicio,
que hasta que nosotros no le decimos al Señor, necesito tu ayuda, el Señor no puede obrar. El Señor no obra si nosotros no dejamos que Él tome el control del asunto. Así pasa con los vicios, así pasa con los problemas, así pasa con las enfermedades. Hasta que nosotros no nos rendimos al Señor y entregamos nuestra voluntad al Padre, el Señor no puede obrar en nosotros. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Aquí queda clarísimo que ni los gentiles ni los justos son herederos del reino de los cielos por la obra que hayan hecho, sino que ahora Él nos está diciendo que no hay ni siquiera un justo, no hay uno, sino que es por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo que nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. ¿Terminó? Dale. Ahora vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 7. Mira, tiene una cara. No sé si la ves. Tiene una cara, yo no la hice. Mira para allá. Cara maléfica es. Amén. Amén. Así será palabra. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Esto quiso decir el Señor por el tema de la humildad y que si nosotros no nos volvemos como un niño creyéndole al Señor de que Él es nuestro Salvador, no podemos entrar al reino de los cielos porque nosotros entramos mediante la fe, era lo que acabamos de ver ahora, que nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Más allá de todo esto, vamos a volver a Romanos, en donde nos quedamos, el último. Ok. Vamos a Romanos 3:8. Sí, pero léelo, el último versículo. El último versículo del Sí. 12. El 12, el 13 y el 14. Vamos a volver a Romanos, pero va a leer Luciana nomás. Porque nosotros sí somos salvos según la fe y nosotros hemos encontrado la justificación de nuestros pecados, llevando los pecados y nuestros problemas a los pies de Cristo. Pero veamos lo que dice el Señor más adelante, porque nosotros nos quedamos en el 14 o en el 13. En el 12 habíamos quedado. En el 12 nos habíamos quedado, pero vamos a leer el 13 y el 14. Así dice la palabra. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan veneno de áspides. Hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Amén. Amén. Esto habla de los que predican un falso evangelio, que ellos hablan cosas que no deben hablar y hablan lisonjas, quiere decir que te dicen sí, está bien lo que tú estás haciendo, pero en su corazón es un engaño. Te están bendiciendo con su boca y con su corazón maldicen. Yo creo que me perdí ahí. Seguimos en Mateo. Y bueno, básicamente era eso lo que yo les quería mostrar hoy, que el Señor, yo pedí la dirección del Espíritu Santo y el Señor ha dado esta palabra. Algunos creo que ha tocado su corazón, porque yo no traigo un esquema escrito, no traigo
lo que voy a decir no lo traigo, sino que son cosas que el Señor va poniendo en mi cabeza. Creo que el Espíritu Santo obra en mí así, que el Señor, debido al conocimiento que ya antes he tenido, leyendo la palabra, el Señor me va haciendo recordar algunos versículos de su palabra y Él va, en mi mente va haciendo como unos destellos y me va diciendo lo que yo tengo que comunicarle a los hermanos y comunicarme a mí mismo, porque yo cuando hablo yo también estoy asimilando de lo que el Señor está hablando. En esta última parte me perdí, no sé expresar lo que el Señor quiso decir aquí, pero el receptor habrá entendido su mensaje en el nombre de Jesús. Padre, Señor, te doy gracias y te pido que tú sigas bendiciendo la vida de mis hermanos, que tú sigas usándome, Señor, y que me hagas morir, Señor, cada día, para que el Espíritu Santo vaya tomando parte en mi cuerpo y en mis expresiones, Señor. Y te pido ser de bendición, Señor, para mis hermanos. Te pido que tú, Señor, vayas depositando en mis depósitos espirituales para que yo vaya creciendo y mis hermanos también, y que tu palabra sea la que sea comunicada en este altar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén.